Muy buenas noches, bienvenidos a nuestro segundo webinar tour del año 2022, transmitiendo en vivo desde Ibarra, Ciudad Blanca, a la que siempre se vuelve. Qué gusto, soy Joana Zamora y esta noche estaré acompañándolos para que vivan desde la previa a la experiencia webinar tour desde esta hermosa Ciudad Blanca. Mi doctor Líder Reyes, qué gusto tenerlo aquí. Permítame, por favor, acompáñenme. Quiero presentarles al doctor Líder Reyes, correcto, presidente del Colegio de Médicos de Imbabura. Mi doctor, cuénteme cómo está, cómo se siente. Bueno, buenas noches. Siempre en estos eventos que para nosotros son eventos científicos, es la educación, la capacitación continua de todos los médicos, de tal manera que les agradecemos a Cromax porque nos permite cada día ir actualizando en los conocimientos. De tal manera que estamos contentos como Colegio de Médicos. Aquí hay una asistencia masiva. De tal manera que les felicitamos sinceramente porque estos eventos nos permiten irnos actualizando, estar atentos a todo lo que sucede y cómo ayudar a nuestros pacientes con los productos que ustedes nos brindan. Qué gusto, mi doctor. De verdad es un honor para nosotros contar con su presencia esta noche. Y también cuénteme algo, mi doctor. ¿Usted sí practica el TikTok? ¿O no? Bueno, mire, nosotros todo lo que es decente, sí. Bueno, mi doctor, yo le decía esto porque ahí están nuestras compañeras Lili que están practicando TikTok. Lo invitamos, mi doctor, a que ahí haga unos pasitos de TikTok. Y mi doctor, disfrute para usted, por favor. Le invitamos también que nos acompañe a seguir en nuestra plataforma de TikTok también. Y también que sigan nuestras redes sociales. También síganos en Facebook como @Cromax. Y también le invitamos a que nos siga en Instagram, porque también necesitamos información de nuestros productos, mi doctor. Sí. Bueno, mire, yo tengo sesión de la Comisión Ejecutiva de Operación Médica porque soy miembro, pero es de vital importancia estar acá, por eso he venido a atrasarme un poco a la sesión de Federación Médica, pero felicitarles a ustedes. Estos son los eventos que nos educan, nos capacitan y nos preparan para servir mejor a la salud del pueblo ecuatoriano. Es que felicitaciones. Muchísimas gracias, mi doctor. Qué gusto. Bueno, eso es todo lo que se vive en nuestro webinar tour sede Ibarra. En un momento comenzamos. En pequeños minutos estamos a punto de empezar. Antes de iniciar nuestro webinar, daremos algunas recomendaciones. Por favor, mantenga en silencio su micrófono durante la intervención de nuestro expositor. Si tiene alguna pregunta o comentario, puede registrarlo en el chat. Y seguimos aquí en esta noche magnífica. Qué afluencia que hemos tenido de nuestros médicos, qué gran acogida. También tenemos aquí a la doctora Judithcita Ruiz. Por favor, acompáñenos. Qué gusto. Mi doctora, muy buenas noches. Sea usted bienvenida. Qué gusto tenerla aquí, mi doctora. Por favor. Un gusto y un placer compartir con ustedes, con nuestro laboratorio Cromax, porque es nuestro realmente, y es un honor. La charla, la organización, la logística, excelente. Muchas gracias por invitarme, muy gentil, muchas gracias.
Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, mi doctora Judithcita. Le invitamos a que siga a nuestro TikTok. También vemos que acaba de llegar nuestro doctor Gregory Rodríguez. Qué gusto saludarlo, mi doctor. Siempre es un gusto contar con su presencia, mi doctor. Usted sabe cuánto lo apreciamos. Y también queremos preguntarle, mi doctor, ¿qué le parece este evento tan grande que hace Acromax justo un miércoles 27 de abril? Buenas noches con todo, sensacional. Realmente yo creo que es un buen comienzo. Estamos ya pasando etapas difíciles, tiempos difíciles, y qué bueno que Acromax haya pensado en Ibarra, una de las ciudades más hermosas del Ecuador, para realizar el evento. Sí, doctor, ya que usted mismo lo dice, Ibarra, Ciudad Blanca, la que siempre se vuelve, hágale una invitación a todos nuestros médicos que están conectados en este momento para que nos visiten, para que por favor vengan a deleitarse de estos platos típicos que tenemos aquí en Ibarra. Sí, colegas, vengan por favor, estamos en un sitio espectacular, muy bonito de aquí de la ciudad, al pie del lago de Yaguarcocha, en una hostería igualmente hermosa, y pues todo está dispuesto, todo está listo, solamente falta que ustedes vengan, les esperamos. Muchísimas gracias, mi que nos acompañe también a practicar TikTok, por ahí están. Muchas gracias. Ahora sí, pues nuestro webinar Tour Rinitis Alérgica más allá del manejo convencional. También queremos recordarle nuestras marcas auspiciantes como es Plymouth, Lomasol, Pisare y Silmusil. En unos momentitos estamos nuevamente por aquí. Ya volvemos. Antes de iniciar nuestro webinar, daremos algunas recomendaciones. Por favor, mantenga en silencio su micrófono durante la intervención de nuestro expositor. Si tiene alguna pregunta o comentario, puede registrarlo en el chat. Al finalizar la conferencia, sus preguntas serán contestadas por nuestro expositor. Muchas gracias por seguir estas recomendaciones. Bienvenidos.
2022 y es momento de recordarles nuestras redes sociales, @CromaxEcuador en Facebook, síganos en Instagram, Twitter, LinkedIn, TikTok y les invito a suscribirse a nuestra plataforma de YouTube desde donde estamos siendo transmitidos en vivo el día de hoy. Ahora es momento de empezar nuestro Webinar Tour sede Ibarra y yo me despido enviándoles un fuerte abrazo. Hasta la próxima. Hola, muy buenas noches. Qué gusto saludarlos y darles la bienvenida a este segundo Webinar Tour, hoy desde la hermosa Ciudad Blanca, la ciudad de Ibarra, provincia de Imbabura. Qué hermoso estar en esta noche. Hemos disfrutado muchísimo nuestra estadía aquí y bueno, más aún viendo casa llena. Qué alegría pues poder contar con todos nuestros amigos en esta noche. Así es, muy buenas noches a todos los médicos y colegas que nos acompañan y pues también buenas noches a aquellos colegas que no se han olvidado de conectarse por nuestra plataforma y pues por seguir continuamente todos los miércoles por la noche a nuestro webinar, a nuestro live webinar. El día de hoy desde la ciudad de Ibarra estamos, bueno, personalmente estoy súper contenta de estar aquí. Es hermosísima su ciudad. Además, tenemos la laguna de Yaguarcocha tan cerquita, así que me he sentido contenta de estar aquí, Dianita. Sí, sin duda este es un espacio que, como hemos dicho nosotros, pues ya desde hace algún tiempo tuvimos la oportunidad de poder empezar a compartir ya con los colegas y conocerlos. Sabemos que hay colegas que nos acompañan desde el inicio del proyecto y pues ahora poder vernos cara a cara y disfrutar no solamente de ese espacio de actualización de conocimientos, sino también de ese espacio de amistad, ¿verdad? Así es, compartir, estar aquí, hacer el TikTok afuera, las pequeñas entrevistas que hay afuera, pues es una experiencia inolvidable. Además, Dianita, ¿sabes qué? Mañana aquí en Ibarra se celebra una fecha muy importante, el Día del Retorno. Y pues, ¿sabes, Dianita, de qué se trata este día? Sí, bueno, justamente nos comentaron un poco al respecto y es algo de admirar, ¿no? Sé que esto marca también la historia de los ibarreños y pues habla de ese empuje, de la fuerza, de la valentía, de la unidad. Sé que es un pueblo muy unido y la verdad es que eso pues se ve también reflejado en esta noche porque han tenido una gran respuesta a la invitación que hemos hecho. Así es. Hola, como dices muy bien, del carácter, del empuje que tiene el ibarreño y pues felicidad para nosotras estar compartiendo con ustedes. Pero bueno, ya para poder dar inicio a nuestro evento como tal, quiero invitar también a nuestros colegas que están conectados a través de nuestra plataforma y por supuesto a quienes nos están siguiendo también en nuestra transmisión en vivo en nuestro canal de YouTube. Vamos a invitarlos a que se pongan cómodos acá también, a que todos se sientan en casa. Vamos a un breve corte y ya volvemos para poder conocer a nuestra especialista invitada. Bienvenidos.
Visare limpia, Visare descongestiona, Visare humecta, Visare protege. Nueva línea Visare, higiene y cuidado integral de las fosas nasales, con agua de mar, más ingredientes naturales. Visare inspira la vida. Producto de venta libre, con la calidad y garantía Acromax. Molestias en las vías respiratorias, tenemos la solución. El jarabe para la tos es Acrobronquiol, que disuelve el moco y expulsa la flema. Dolor de cabeza, malestar y fiebre, con Termax, el paracetamol de 500 miligramos calma el dolor y sigue tu día. Y Visare, solución hipertónica con agua de mar, aloe vera y manzanilla, que descongestiona la nariz. Productos de venta libre, con la calidad y garantía Acromax. Bien, ya estamos listos para poder darle la bienvenida a nuestra especialista invitada de la noche. Se trata de la doctora Carla Guevara Buitrón, a quien pido recibamos con un cálido y fuerte aplauso. Así es. Doctora Carlita, muy buenas noches, bienvenida. ¿Qué le parece nuestro evento Webinar Tour, doctora? Bueno, muy buenas noches con todos. Me sorprendieron en realidad. Qué gusto estar con ustedes nuevamente. Me he convertido en una vocera ya de Acromax y es un placer para mí estar frente a ustedes. Veo unas caras conocidas, otras no tanto. Vamos a hablar de un tema un poco aburrido para la mayoría de colegas, pero van a ver que vamos a ponerle mucho más interés. Gracias por la invitación una vez más. No, muchísimas gracias a usted, doctora Carlita, por acompañarnos. Pero antes de que la doctora empiece con su ponencia, quiero que conozcamos un poco más de la doctora. La doctora Carla Guevara Buitrón cursó su carrera de medicina en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Años después, también realizó su especialidad en otorrinolaringología. Además, en la actualidad es médico tratante en otorrinolaringología en el Hospital San Vicente de Paúl, en el Hospital Metropolitano y en el Centro de Otorrinolaringología en Quito. Además, está cursando una maestría internacional en alergología en la Escuela ELBS España. Ahora sí, damos inicio a la doctora. Estamos listos cuando usted nos indique, doctora Carlita. Adelante, doctora Guevara. Bueno, vamos a empezar. Rinitis alérgica más allá del manejo convencional. ¿Por qué elegir este tema? Todos sabemos que la rinitis alérgica es una enfermedad muy prevalente en nuestro medio, que nos hemos encontrado frente a muchos pacientes. A todos nos ha tocado ver un paciente con rinitis alérgica. La prevalencia en el Ecuador va más allá del 16% en los pacientes. Pero ¿por qué más allá del manejo convencional? ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que buscamos? Cambiar el discurso que damos los médicos al tener enfrente a un paciente con rinitis alérgica, al tener algo más que decirle, esta es una enfermedad hereditaria con la que vas a tener que aprender a vivir, habrá épocas en las que estés mal, épocas en las que estés bien, vas a acompañarte de un antialérgico casi siempre y no va más allá la consulta. Y el paciente puede regresar y podemos repetir el mismo discurso de ya te dije que no te ibas a curar, de que esta enfermedad no tiene cura. Es por eso que queremos hablar un poco más allá de un manejo convencional. Ok, para empezar, hablar sobre la definición, sobre qué se trata la rinitis. Todos sabemos que es una patología nasal inflamatoria que está mediada por IgE. Este IgE es respuesta a un alergeno respiratorio y que el paciente debe estar previamente sensibilizado para que se genere esta respuesta. La epidemiología, esto va a depender mucho del país, de la latitud y de las condiciones climáticas. Hay mayor prevalencia en Reino Unido, en Nueva Zelanda, en Australia, en Nigeria. ¿Por qué mencionar el asma acá? Porque hay una relación muy íntima entre la rinitis y el asma. En Estados Unidos la prevalencia va a ir del 11 al 33%, muy parecido a lo que tenemos en la Unión Europea. La relación con el asma, de los pacientes asmáticos con diagnóstico de asma, el 30% van a tener en conjunto una rinitis alérgica y de los pacientes con rinitis alérgica, el 10% de ellos van a desarrollar asma. En el Ecuador, los datos reportados sobre la epidemiología, sobre la prevalencia, los últimos encontrados son del 2014, en donde ya se define una prevalencia de hasta el 16%.
El diagnóstico diferencial. ¿Por qué saber frente a qué me puedo encontrar cuando mi paciente regrese o cuando mi paciente ya ha optado por varios manejos y no ha tenido una respuesta adecuada? Porque puedo estar frente a una rinitis inducida por fármacos, porque puedo estar frente a una rinitis ocupacional. La rinitis ocupacional es el paciente que nos menciona: cuando llego al trabajo tengo contacto con alguna cosa, que no puedo parar de estornudar, o que mi nariz se congestiona tanto que no puedo atender a los clientes porque mi voz se convierte en una voz nasal. Hay que ponerle atención a los pacientes que nos dicen esta clínica: una rinitis química, una rinitis del embarazo, una rinitis inducida por hormonas, una rinitis inducida por alimentos o alcohol, una rinitis eosinofílica no alérgica. Ahora esta NARES ha tomado mucha importancia en el diagnóstico porque es esta la que no responde a un tratamiento convencional mediado por antihistamínicos. Es esta la que ese no es su camino de la fisiopatología y por lo tanto el paciente no va a tener una respuesta adecuada. Una rinitis relacionada con la edad, una rinitis atrófica, pacientes que han recibido tratamientos con radioterapia, con quimioterapia, una rinitis autoinmune y una rinitis vasomotora. ¿Cuál es el paciente de la rinitis vasomotora? El paciente que empieza su rinorrea o su obstrucción nasal en el momento en el que se sienta a comer. El paciente que no puede tener una cena adecuada o una cena sin mantener un pañuelo en su mano. Ese es el paciente de la rinitis vasomotora. La fisiopatología. Antes, un poco para luego pasar a lo que pasa en realidad en la rinitis, tenemos que saber que va a haber un proceso en el cual las células van a tener que trasvasarse a lo que es los vasos sanguíneos y que esto está mediado por selectinas y cuando ya se pasa el proceso, cuando ya hay una extravasación de las células, cuando ya logran llegar al torrente sanguíneo, es cuando van a liberar integrinas que van a ser parte de la fisiopatología. Por lo tanto, en la rinitis alérgica vamos a tener dos fases. Una fase que va a ser una fase de sensibilización, en la cual el paciente todavía no va a tener síntomas, pero ya va a tener el primer contacto con el alergeno respiratorio. En este caso, en esta fase, tenemos el alergeno. Cuando ya hay contacto con el paciente, van a activarse las células presentadoras de antígenos y esto va a desencadenar cierto proceso. Este proceso va a estar mediado por CD4, que en un tiempo se van a transformar en células B. Estas células B, una vez que se encuentren en el plasma, van a generar los IgE que todos conocemos. Estos IgE ahora sí van a estar listos para poder reaccionar ante el segundo contacto previo a esta presensibilización. Después de eso, vamos a pasar a una fase 2, que a su vez le vamos a dividir en dos partes, en una parte de inflamación temprana y en una parte de inflamación tardía. En la inflamación temprana, cuando el paciente vuelve a tener el contacto con el alergeno, ya ha generado anticuerpos IgE que están listos para responder a este contacto. Aquí sí va a haber una activación de los mediadores, activación de las células de los mastocitos que se van ya a localizar en los vasos sanguíneos, en los nervios, en las glándulas, y una vez que haya esto, más o menos en un periodo de 15 minutos, el paciente va a comenzar con los primeros síntomas, que son la picazón en la nariz, los estornudos y la congestión nasal, teniendo como esta triada los más importantes en la rinitis. A partir de esto va a haber una infiltración celular de estos mastocitos y ahora se van a localizar eosinófilos, basófilos, monocitos y linfocitos que ya tienen una presensibilización y nos van a dar una inflamación tardía. Es aquí donde el paciente va a determinar si los síntomas son leves, si los síntomas son moderados o son severos, por qué unos se les puede tratar con un solo medicamento, por qué otros hay que combinar los medicamentos, por qué otros no tienen respuesta a pesar de que hay un tratamiento combinado, porque esto no es igual para todos los pacientes. De esto va a depender si el paciente lleva una resolución de sus síntomas, si el hecho de que esté con una rinitis que no está siendo compensada lleve a una complicación de su parte respiratoria o que esto en algún momento pueda ser reversible.
¿Cuáles son los síntomas? Los síntomas básicos están divididos en dos grandes grupos. Unos grupos que son los síntomas nasales y otro grupo que son los síntomas no nasales. En el grupo de los síntomas nasales tenemos los típicos, que son la picazón de la nariz, los estornudos, la cantidad de rinorrea aumentada, que puede ser en algunos pacientes molestosa hacia anterior y en otros pacientes hacia posterior con una sensación de goteo retronasal y la obstrucción de la nariz. Y los no nasales, el prurito ocular y el lagrimeo, el prurito óptico, el prurito faríngeo, el dolor de la garganta porque el paciente tiene tal obstrucción de su nariz durante la noche que lo más fácil para el paciente es abrir su boca, convertirse en un respirador bucal durante la noche y por lo tanto en el siguiente día su principal molestia es el dolor de la garganta. La tos crónica es el típico paciente que llega a la noche o baja la temperatura y comienza a toser, el paciente que se agita y comienza a toser y el paciente que, como les dije, se convierte en un respirador bucal. Ahora también se han asociado a esta patología síntomas psicosociales y síntomas cognitivos. El paciente que tiene fatiga, que no puede desarrollarse de manera adecuada en su vida diaria, el paciente que le lleva una depresión, el paciente que está irritable, el paciente que se vuelve ansioso, el paciente que no logra tener una buena calidad de sueño, el paciente que no logra tener una buena concentración, el paciente que disminuye su capacidad productiva, y el paciente que le lleva a una dificultad del aprendizaje, a dificultad de toma de decisiones y a una disminución de la velocidad para realizar su desarrollo psicomotor. Este es el cuadro típico con el que nos vamos a encontrar con un paciente con rinitis alérgica. Es el paciente con unas ojeras marcadas, el paciente que en su pliegue, en su párpado inferior va a marcar un doble pliegue, conocido como el pliegue de Denny Morgan, que es característico de los pacientes alérgicos. El paciente que va a tener una línea marcada sobre el supratip nasal, que es el saludo del paciente alérgico, el paciente que está tanto haciendo este movimiento que la línea se le va a quedar marcada. El respirador bucal, que ya es fácil identificarlo por su fascia. Y dentro de la nariz, ¿qué es lo que encontramos? Un paciente que al examinar haya una mayor cantidad de producción de moco, un moco transparente, cristalino y unos cornetes nasales pálidos, violáceos, aumentados de tamaño. Eso es lo que vamos a encontrar en el paciente. Dentro de la clasificación, la guía del área nos ha dividido en dos partes claras. La clasificación se la va a hacer dependiendo de los síntomas, considerando la duración y la gravedad de los síntomas y cuánto me está afectando esto en mi calidad de vida. El paciente con una rinitis alérgica intermitente va a ser el paciente que tenga los síntomas menos de 4 días a la semana y menos de 4 semanas. El paciente donde sus síntomas van a ser leves, ¿qué considero leve? Que tenga un sueño adecuado, que no tenga impedimento para realizar actividades diarias, que tenga su desarrollo escolar y de trabajo de forma adecuada y que no tenga ningún síntoma problemático que sea causado por la rinitis. El paciente persistente, ¿cuál es este paciente? En el que los síntomas tiene el paciente más de 4 días a la semana y más de 4 semanas. Moderado grave, ¿cuándo puedo considerar? Cuando tenga uno o más de los siguientes parámetros. Un sueño anormal, me estoy despertando durante las noches varias veces, no puedo conciliar el sueño porque me estoy dando la vuelta de un lado a otro, tratando de mantener permeabilidad nasal. Tengo impedimento para las actividades diarias, no puedo hacer deporte porque siento una disminución de mi vía respiratoria, una incapacidad de inhalar suficientemente por la nariz, que haya alteración o que haya disminución en su desarrollo en el escolar o en el trabajo y que esto nos lleve a síntomas problemáticos. ¿Cuáles son? Comienzo a faltar al trabajo por cuadros de alergia, estoy más predispuesto a captar una infección por cuadros de alergia, estoy consumiendo mayor antibiótico por cuadros de alergia, esto me está llevando a tener un síntoma problema.
¿Qué es lo que recomiendan ahora? Porque ¿cómo le pregunto al paciente? Yo de inicio en la consulta ya puedo determinar si se trata de un intermitente o un persistente, preguntándole al paciente. De todo lo que me estás contando, las molestias te pasan a diario, en la semana. ¿Cuántos días tú creerías que estás con las molestias? Hay días en los que pases completamente asintomático, hay días en los que parezca que tu alergia ha desaparecido. Y ahora, ¿cuál es la recomendación? La recomendación es hacer una escala análoga visual, pedirle al paciente que nos califique o ver al paciente cuánto podemos calificar en una escala del 0 al 10, en una escala del 0 al 5, en lo cual voy a poder clasificar sobre leve intermitente, moderada severa, moderada persistente y una severa persistente. Esto es importante sobre todo cuando hago el seguimiento del paciente. ¿Qué es lo que yo le suelo decir al paciente? Vamos a tener 4 síntomas principales que están basados en la picazón en la nariz, en los estornudos, en la obstrucción nasal y en la cantidad de moco que estás produciendo. Esto vamos a calificar del 0 al 5 cuánto te está molestando. Y en el control, volver a preguntarle al paciente. ¿Recuerdas las molestias que te pregunté antes? Calificamos del 0 al 5. ¿Cuánto has mejorado? La obstrucción nasal, que antes me dijiste 5, porque me molesta todos los días, a toda hora, ¿cuánto está ahora? Esta escala análoga visual me permite tener un mejor manejo del paciente. Debo aumentar su peldaño de tratamiento, debo disminuir, el paciente se puede quedar sin tratamiento, debo pasarle al paciente al grupo de pacientes que no han tenido buena respuesta. ¿Cómo hago el diagnóstico? El diagnóstico es básicamente clínico y así ha venido siendo desde hace mucho tiempo. Ahora, sin embargo, tenemos muchas herramientas que nos permiten realizar un manejo más adecuado y sobre todo un manejo más personalizado al paciente. No decirle al paciente, tienes que evitar todo lo que te acumule polvo en el dormitorio, no puedes estar en contacto con perros, gatos o caballos, no puedes acumular nada como peluches, como regalos, en tu dormitorio no debe haber alfombra, en tu casa no debe haber alfombra, no debes tener mascota. Esa es una de las principales cosas que ahora no podemos decirles a los pacientes. Ahora las mascotas en las familias se han convertido en un miembro más de la familia, ya no es opción, te tienes que separar de tu perro o de tu gato porque esto te va a generar una respuesta para siempre. Por lo tanto, ¿qué tenemos disponible? Pruebas cutáneas, prick test intradérmicas, pruebas de provocación nasal, IgE específica o citologías nasales. ¿Cuál es la recomendación para estos pacientes? ¿Cuándo debo decirle al paciente, no vamos a hacer un diagnóstico clínico, tenemos que ir más allá, hay que pensar en hacer otro tipo de diagnóstico? Pacientes con diagnóstico clínico de rinitis alérgica para nosotros que no hayan tenido respuesta al tratamiento convencional. Pacientes en los cuales nosotros no estemos seguros del diagnóstico, no estemos seguros de que se trate de una simple rinitis alérgica. Pacientes que sea necesario conocer el alergeno específico para poder hacerle una terapia específica para el paciente. Por ejemplo, el paciente que practica equitación y que cada que llega a su práctica no puede más con los síntomas. Paciente que es veterinario y cada que llega a su trabajo no puede más con las molestias o los síntomas. ¿Qué recomienda la guía de la OMS? ¿A quién hacer en pacientes a quien los antihistamínicos y las dosis moderadas de corticoides intranasales han dado un control insuficiente de los síntomas después de un seguimiento de 2 a 4 semanas? Entonces, aquí he dividido en 2 grandes grupos que tenemos a la mano y que tenemos disponible acá en el país. El diagnóstico del prick test. ¿Cómo se hace y qué se realiza? Es una prueba cutánea que tiene alta sensibilidad, que en relación a la IgE específica tiene bajo costo y que la valoración es rápida porque el paciente se va con su informe en ese mismo momento. La IgE específica, que también la tenemos disponible, esta se realiza una medición sérica del tipo de anticuerpo frente al alergeno completo.
Si yo pido una IgE específica, tengo que pedir específicamente el alergeno que tengo que medir. Por lo tanto, pediré una IgE específica para ácaros, una IgE específica para lana de perro y así con todos los que quiero saber si producen una reacción exagerada o no. Tiene menor sensibilidad, hablando de menor sensibilidad de un 85 a un 75% frente al prick test, y tiene mayor costo, porque el costo de la IgE específica va a ser por separado por cada alergeno que estoy midiendo. Pedirle al paciente IgG o IgE total. No hay ninguna indicación de pedirle al paciente una IgE total. Hay muchas condiciones en el paciente que nos van a tener un aumento de IgE y esto no quiere decir que el paciente tenga una rinitis alérgica. Por lo tanto, no es una recomendación. Y otros tipos de pruebas nasales como la rinomanometría, como el test olfatorio, como el test de óxido nítrico, ninguno de estos está recomendado. Tengo que saber cuál es el paciente al quien no le puedo hacer una prueba alérgica. Entonces, ¿cuáles son las contraindicaciones para poder pedirle al paciente el examen? Que el paciente tenga un asma severo o que el paciente en el momento del examen esté con un asma que no esté controlado, que el paciente tenga una enfermedad de la piel porque se lo van a realizar en la piel, que el paciente tenga una enfermedad cardíaca grave que esté descompensado, que el paciente use beta bloqueantes o que tenga alguna reacción adversa que incluya edema localizado, eritema, dolor o prurito. Esa es una indicación para parar el examen. Vamos a pasar, esto es lo que sabíamos antes o lo que todos conocíamos. Si los síntomas son leves o intermitentes, mi paciente sale de la consulta con un antihistamínico o con un descongestionante nasal por ciertos días y con la recomendación de hacer lavados nasales. Si mi paciente está en el grupo de moderado o de leve a grave, mi paciente sale de la consulta con un antihistamínico por vía oral, con un corticoide intranasal, combinados los dos, o puedo optar por un antileucotrieno o por un descongestionante por unos días. Siempre le hago el control al paciente 2 a 4 semanas después de inicio del tratamiento. Cuando ya es una moderada grave, el paciente va a combinar, si es que hay mejoría, va a usar la medicación por un mes y si no hay mejoría, vamos a tratar de encaminarnos al síntoma que no está mejorando. Si he logrado controlar el resto de síntomas, pero la cantidad de moco que está produciendo el paciente no está controlado, pues me voy a ayudar de un hipatropio para poder controlar esta molestia. Si es que he logrado controlar el resto de síntomas y lo único que me queda es la obstrucción nasal, pues voy a manejar en el tamaño de los cornetes porque puede que con el medicamento no sea suficiente para disminuir el tamaño de los cornetes. Y después de hacer todo esto, después de seguirle al paciente las primeras 2 a 4 semanas, aumentar medicación, combinar medicación, volverle a llamar después de 2 a 4 semanas, teníamos como opción considerar una inmunoterapia específica. Eso ahora ha cambiado. Esto es un poco más fácil de entender. Si el paciente está leve intermitente, la indicación es un corticoide tópico intranasal. Si el paciente está intermitente moderada grave, puedo aumentar de escalón, puedo ir combinando los medicamentos. Y si es que el paciente es un paciente con rinitis persistente moderada grave, puedo valorar una inmunoterapia. Desde el 2019 hay una guía de recomendación sobre rinitis alérgica, en lo cual las cosas han cambiado un poco. En esta guía, a partir del 2019, ya no hay que seguir al paciente de 2 a 4 semanas para poder decidir si tiene que hacerse una prueba alérgica o si puede ser candidato para iniciar una inmunoterapia. El paciente, desde que lo conocemos, puede tener una indicación clara de que va a pasar a este grupo de personas que vamos a hacer el manejo más personalizado, que vamos a lograr identificar los alergenos y que vamos a hacer el tratamiento para los alergenos que el paciente tenga positivos o tenga una respuesta exagerada.
¿Por qué se ha puesto mucho énfasis en esto? Porque hay mucha relación con el complejo psicopatológico o con el comportamiento que el paciente con rinitis alérgica está teniendo. ¿Por qué han puesto tanto énfasis en poder cambiar esto? Porque a los seguros, porque al Estado le cuesta mucho manejar un paciente con rinitis alérgica, que es el paciente que nunca se va a curar, que es el paciente que cada vez que vaya a la consulta tiene que salir con medicación, que es el paciente que tendrá que llevar medicación para meses y que es el paciente que va a regresar en un tiempo con las mismas o con peores síntomas que cuando le conocimos. Esto es un estudio que se ha presentado en donde vamos a ver cuándo es mejor qué poder escoger. Si un antileucotrieno, si un antihistamínico oral, si un antihistamínico intranasal o si un corticoide intranasal. La mayoría van a funcionar para todos los síntomas que están en esta parte, la congestión nasal, los estornudos, la rinorrea, la picazón ocular. Todos estos van a funcionar, unos más que otros. ¿Qué es lo que hemos visto y lo que es práctico? Saber que un antileucotrieno puedo combinar en el paciente cuando su vía respiratoria inferior esté siendo más comprometida. El paciente que me está tosiendo, que me está roncando, que se está empeorando por las noches. Un antihistamínico oral simple, sin combinarlo con otro medicamento, cuando lo que más le moleste al paciente sea la picazón y los estornudos. Un corticoide intranasal, cuando voy a decidir tomarlo como una opción, cuando lo que más le moleste al paciente sea la obstrucción nasal. Y ahora tenemos en mercado también antihistamínicos intranasales. Uno de los problemas es que no hay una buena tolerancia del antihistamínico intranasal con el paciente. Le genera un poco de molestia, ardor en la nariz, un poco de, no sé si, un sabor muy amargo y el paciente no tolera de forma adecuada. Esto es lo que se hace. Esto es una prueba alérgica. En el panel de pruebas alérgicas o de prick test podemos tener un sinnúmero de alergenos respiratorios a ser medidos. Están divididos en algunos grupos, el grupo de los animales, el grupo de los hongos, el grupo de los ácaros, el grupo del polen, el grupo de la hierba mala o mala hierba como también se le conoce, el grupo de los árboles y el grupo de las plantas. En este estudio realizado en el centro de ORL, que estoy a cargo de los pacientes con rinitis alérgica, aquellos que no responden al tratamiento convencional, se ha visto un grupo de pacientes de un total de 92 pacientes a los que les hicimos el examen. 77 presentaron respuesta positiva a algún tipo de alergeno, 15, que son el 16%, no presentaron ningún tipo de respuesta positiva. Por lo tanto, este grupo de 16% de pacientes no se trataba de una rinitis alérgica, por eso no respondían al antihistamínico, por eso no respondían al manejo convencional, y este era el grupo de pacientes que ya venía visitando varios médicos sin una respuesta adecuada. 45 femeninas, 47 masculinos. De los alergenos que se midieron, ¿cuáles fueron los que tuvieron mayor incidencia? Los ácaros, el 71.7% de los pacientes tuvo una alergia positiva a ácaros. Luego nos pasamos al gato. El gato tiene dos tipos de proteínas. Él es el animal que mayor capacidad tiene de causar una alergia, y la proteína del gato se queda en el ambiente hasta 48 horas después. Por lo tanto, no necesito el contacto directo con el animal, basta con que mi compañero de trabajo tenga un gato, yo llegue al trabajo, esté en contacto con mi compañero y haya algo que genere o que empiece la molestia. Por eso se mide dos tipos de proteínas, la saliva del gato y el pelo del gato. Y el polen, que es otro de los que salieron con mayor incidencia.
No tenemos en nuestro país marcadas las estaciones, pero hay una época en la que el paciente va a empeorar, en la época de verano, cuando el ambiente se vuelve muy seco, cuando ya de por sí nuestra nariz, por tener una humedad tan baja, no funciona, y a esto le sumamos que hay mucho viento, por lo tanto hay un movimiento de polen por todo lado y por lo tanto el paciente empeora. Cuando se le hizo al paciente una pregunta sobre los síntomas muy parecidos, la rinorrea en general era lo que más les molestaba. Después de esto, la obstrucción nasal, los estornudos y muy poco la tos, el dolor de la garganta y el ronquido. Esto es la respuesta que nos da el paciente previo a la primera terapia y después de la primera terapia de inmunización o terapia inmunológica. Y aquí vamos a ver una respuesta mejor. Este es el paciente con un total basal, al cual, como les dije antes, yo le pregunto, te voy a ir mencionando ciertos síntomas y vamos a calificar los síntomas en una escala del 0 al 5 de cuánto te está molestando. 0 si no tienes ninguna molestia y 5 si la molestia es a diario y en realidad está afectando tu calidad de vida. Voy mencionando cada uno de los síntomas, completo mi escala análoga visual con mi paciente, aplico la inmunoterapia o inicio con la inmunoterapia y después al primer control, que los hago a los 15 días, vuelvo a preguntar lo mismo. ¿Qué pasó con los síntomas? Un poco la desventaja de la inmunoterapia es que no hay una dosis específica para cada paciente. La dosis tiene que ser modificada en respuesta a lo que el paciente está teniendo. Si el paciente no tuvo nada de mejoría, mi dosis va a ir aumentando. Si el paciente tuvo un empeoramiento en vez de mejoramiento, mi dosis tiene que ir disminuyendo. Y una vez que logre una dosis en la que el paciente me diga, pasé bien, no he necesitado ningún antihistamínico, me estoy lavando la nariz 1 o 2 veces por semana, ya no necesito hacer mi lavado nasal, no estoy con un pañuelo en mi mano todo el tiempo, estoy durmiendo mejor, es cuando llegué a la dosis indicada para el paciente. En este momento yo comienzo a espaciar en tiempo y al paciente se colocará una inmunoterapia ya no a los 15 días, sino al mes, luego a los 2 meses, luego a los 4 meses, luego a los 6 meses. ¿Qué es lo que quiero lograr con el paciente? Poder realizar o poder obligar una desensibilización. Eso es lo que estoy logrando. Cuando yo logre colocar al paciente 2 inmunoterapias al año durante 2 años consecutivos, es cuando le puedo decir al paciente, te voy a dar el alta porque tu rinitis para estos alergenos que hemos tratado está desensibilizada y no se va a volver a presentar. ¿Cuánto dura? Estudios que dicen 10 años, estudios que dicen 18 años, pero en general el paciente mejora su calidad de vida, deja de lado la medicación, ya no tiene que vivir junto a un corticoide intranasal o junto a un antihistamínico, pero hay que saber cuál es el paciente indicado para esto. Si en el paciente que le puedo dar en la consulta una solución, un mejor manejo de su calidad de vida, un mejor higiene ambiental en su vida y con eso ha sido suficiente, no quiere decir que todos los pacientes tienen que tener pruebas alérgicas y que todos los pacientes van a terminar en inmunoterapia. Ese es el mensaje que quiero que se lleven. Y otra de las cosas que yo he podido ver es que el lavado nasal mejora mucho la calidad de vida de los pacientes. En general, o en realidad, hay muchos estudios en los que dicen que al disminuir la cantidad de alergenos dentro de la nariz, la respuesta inflamatoria y la respuesta alérgica va a ser mucho menor. Hay muchos pacientes que se acostumbran a hacer un lavado nasal y hacen de su rinitis un manejo solamente con lavados nasales y lo hacen de forma adecuada. Por lo tanto, ¿qué tiene que convertirse el lavado nasal? Tiene que convertirse en algo práctico para que el paciente no se olvide, para que el paciente no le cueste hacer esto a diario. Tiene que convertirse en algo económico porque va a ser parte de su vida, como cepillarse sus dientes, yo siempre les menciono eso.
tiene que ser algo agradable para el paciente, para el niño, no al que le tenga que coger y cogerle las manos y sentarle y obligarle y que luego se atore y que luego me comience a sangrar, porque esto, al no convertirse en un mecanismo, en un manejo agradable, el paciente no lo va a querer hacer. Al convertirse en algo agradable por él, ahora en el mercado tenemos muchas opciones para los pacientes, comunicarles al paciente de qué es lo que se trata, cuál es la finalidad del lavado nasal, cómo se lo tiene que hacer, cuáles son las opciones que tiene en el mercado, que tiene que hacer de esto un hábito en su vida, que sea, como les dije, agradable para el que el paciente tenga la necesidad de hacer un lavado nasal y con esto pueda ayudarnos a nosotros como médicos en el manejo. Este es el resultado de la valoración de los síntomas después de la segunda inmunoterapia. Generalmente la segunda yo ya logro disminución de los síntomas, ya yo logro poder calcular la dosis específica para el paciente con la que me voy a quedar, con la que ya voy a comenzar a espaciarle en tiempo. A partir de esto, ¿qué es lo que le pido al paciente? Que acuda a los controles, que no piense que ya se acabó, que ya está muy bien, que no quiero verle después de 6 meses con su alergia descompensada, con su alergia volver a ser tratada, porque en general tienen un cambio en su calidad de vida, pasan tan bien que piensan que en realidad la enfermedad ya se controló y no vuelven a la consulta. Bueno, es todo lo que les puedo hablar sobre la rinitis alérgica. Ahora sí vamos a dar paso a las preguntas, ¿no? Agradecemos. La invitamos, doctora Carlita, por favor, a que nos acompañe. Agradecemos por su excelente ponencia. Y bueno, ahora queremos dar también espacio a las preguntas que nos han realizado algunos colegas a través de nuestro chat, y asimismo invitamos a nuestros colegas presentes, si tienen alguna pregunta, pues le pueden indicar a nuestro equipo para que puedan acercarse y tomar su pregunta. Bueno, para empezar con las preguntas, el doctor Diego Alejandro, que nos acompaña desde Zoom, pues nos envía la pregunta, ¿qué piensa usted del lavado nasal? ¿Con qué frecuencia se debe realizar? ¿A partir de qué edad? ¿Y cuál sería, digamos, la solución más recomendable para aplicar? Ok, les hablé ya un poco de lo que son lavados nasales. Yo soy muy amigable, muy dependiente del lavado nasal en mis pacientes. En general, el lavado nasal se lo puede hacer desde niños pequeñitos, desde niños de 1 año de edad. El paciente, como les dije, ¿qué es lo importante? Lo importante es encontrar aquella solución que sea agradable para el paciente. Si a mi paciente le fue bien con un suero fisiológico o con un suero hecho en casa, pues lo va a hacer con un suero hecho en casa. Si yo quiero ser más práctico porque esto se va a convertir en una actividad de mi día a día, ahora tenemos muchas cosas en el mercado. Visare puede ser una opción. Tengo muchos pacientes que lo toleran de forma adecuada. Tengo pacientes que no toleran la manzanilla. ¿Cuándo utilizar? Generalmente para una rinitis alérgica la recomendación es que el lavado sea con una solución isotónica. Esa es la recomendación. Esto me va a disminuir el riesgo de resequedad nasal y el riesgo de sangrado. ¿Por qué saber hacer el lavado nasal? Porque en el momento en el que estoy teniendo contacto con el tabique nasal y estoy haciendo un lavado con mucha fuerza, puedo llevar a un sangrado, que ese es como la contraindicación o mi indicación para parar, que el paciente comience con una resequedad nasal que me termine en un sangrado. Cuando el paciente esté cursando por una enfermedad respiratoria alta, la recomendación es un hipertónico, que me va a ayudar a disminuir la cantidad de secreciones, a secar un poco la mucosa, pero en general para rinitis, un isotónico. ¿Con qué frecuencia? A los pacientes con que se realicen una vez al día es suficiente. La intención es que cada paciente se adapte a lo que está teniendo y que sea, una vez más les digo, un método agradable para el paciente y que él tenga la necesidad de decir, como cuando me voy a dormir, voy a cepillar mis dientes, voy a hacer mi lavado nasal. Muchísimas gracias, doctora Guevara.
Dentro de la terapéutica también pues se conoce que son muy utilizados los corticoides intranasales, ¿verdad? Nos consultan respecto especialmente pues la seguridad de ellos, cuál de las moléculas podría tener un uso más seguro, si mometasona, fluticasona, a partir de qué edad y por cuánto tiempo sería recomendable el uso de estos corticoides intranasales y cuáles son sus posibles complicaciones en tratamientos prolongados también. La indicación del corticoide intranasal, el hecho de que sea un corticoide no quiere decir que sea nuestro enemigo. Más bien el corticoide intranasal es nuestro aliado. Es tan seguro que está indicado en los pacientes desde muy pequeños, desde los 6 meses de edad, desde el año de edad yo puedo utilizar un corticoide intranasal. No hay una reabsorción al torrente sanguíneo, por tanto no tiene ningún efecto adverso comparado con el corticoide sistémico. Ninguno, absolutamente ninguno. Si yo llego a medir un paciente que ha usado un corticoide intranasal durante un año, no hay registro sanguíneo de que haya restos de corticoide en la sangre. Por eso es que se vuelve un medicamento tan seguro. ¿Cuál es otra de las preguntas frecuentes? ¿Cuánto tiempo lo debo usar? El corticoide intranasal, recién a partir del día 10 de haber iniciado su uso, llega a su efecto, a su mejor efecto. Por lo tanto, no puedo medir un efecto de un corticoide intranasal antes de los 10 días. No puede funcionar si yo le mando al paciente, colóquele 4 días o 5 días y luego suspenda. No hay un buen efecto del medicamento. La intención es hacerlo 10 días, evaluar cuánto ha mejorado y a partir de esto darle indicación de cuánto voy a necesitar. En cuanto al tiempo, de cuánto tiempo tengo que tener, no hay un tiempo establecido en los pacientes con rinitis alérgica, porque se hace un ciclo de tratamiento que dura un mes. La mayoría de presentaciones tiene 120 aplicaciones con dosis de adultos de 2 aplicaciones en cada fosa nasal por día. Entonces el frasquito me va a durar para el mes tranquilamente. En este mes yo puedo evaluar cuánto ha mejorado. Si es que el paciente está dentro del grupo de rinitis alérgica leve, intermitente, posiblemente con este ciclo de un mes sea suficiente para que mi paciente pase sin molestias 3, 4, 5, 6 meses. Si mi paciente está en el grupo de severa persistente, cuando suspende el medicamento, posiblemente a los 15 días las molestias regresen y sea una indicación de que tengo que volver al corticoide intranasal. Al ser un medicamento tan seguro, puedo utilizarlo por periodos o por ciclos de 3 meses y luego darle un descanso de 2 meses y luego volver a repetir. ¿Cuál es la principal contraindicación? Es el sangrado nasal. ¿Y por qué lleva a un sangrado nasal? Por una mala colocación o una mala técnica de colocación del medicamento. El medicamento tiene que ir hacia los lados de la nariz, en donde están ubicados los cornetes nasales, que es donde queremos que actúe cuando el paciente se coloque el medicamento. Hacia el tabique nasal, que está en la mitad, es cuando a los 3-4 días produce tal resequedad nasal que termina en sangrado. Entonces, la principal causa de sangrado por uso de corticoide es la mala o la inadecuada aplicación. Algo práctico que yo les digo a los pacientes, para colocarse el medicamento, coloquen su cara hacia abajo, cojan el medicamento en su mano derecha, diríjanlo hacia su fosa nasal izquierda. Eso me va a llevar a que mi mano tenga un giro automático y automáticamente el medicamento va a ir hacia mi cornete, que es lo que quiero lograr. Cuando vayan al otro lado, cambien de mano y coloquen mano izquierda, fosa nasal derecha. Esa es la indicación, que es práctica, que el paciente se acuerda, que no se olvida. Cuando se lo hacen pacientes pediátricos, ¿qué le digo al paciente? Siéntele a su bebé o a su niño enfrente suyo, haga que el paciente mire hacia el piso y colóquele con su mano derecha en su fosa nasal derecha, con su mano izquierda en la fosa nasal izquierda. Eso me va a llevar a lograr que tenga una adecuada forma de aplicar el medicamento. ¿Respondí a todo? Muchísimas gracias, doctora Carlita. Sí, doctora Carlita, aquí también le tenemos otra pregunta, ahora de una doctora que nos acompaña aquí en el público, la doctora Judith Ruiz,
Ella le pregunta sobre el tratamiento de la rinitis vasomotora. El tratamiento de la rinitis vasomotora está basada en el hipatropio. ¿Qué es lo que quiero lograr? Es causar una vasoconstricción dentro de mis fosas nasales que impidan la producción de la mayor cantidad de moco. Ahora ya tenemos en el mercado presentación intranasal de medicación para controlar la rinitis vasomotora. ¿De qué se diferencia el corticoide? De que la indicación puede ser que lo puedo utilizar hasta 3 o 4 veces al día. ¿Y cuál es la otra diferencia del corticoide? Que lo puedo utilizar el día que lo necesite. El día que pase mis síntomas controlados, lo suspendo y cuando regresen mis síntomas lo puedo volver a usar. Y lo puedo usar 3 a 4 veces. Listo, muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias, doctora Carlita. También nos consulta uno de nuestros colegas, el doctor Carlos Huamán, y nos comenta, considerando que aproximadamente el 80% de los pacientes asmáticos tienen asociada la rinitis alérgica, dado que tienen una vía común inflamatoria, ¿verdad? Una vía común en cuanto a la fisiopatología. Respecto al manejo integral de estas dos patologías, asma y rinitis, nos consultan cuándo decidir incluir, por ejemplo, un antileucotrieno, cuándo y por cuánto tiempo también utilizarlos, o qué otras opciones terapéuticas se podrían considerar. Ok, para sumar o para tratar un paciente con las dos patologías. Como les dije al inicio de la charla, 30% de los pacientes con asma van a tener rinitis alérgica y de los pacientes con rinitis alérgica el 10% van a desarrollar asma. ¿Qué es lo que me interesa en mi paciente con asma más rinitis? Es que el asma esté controlado. Si yo tengo a un paciente con un asma descompensado, con un asma en crisis, primero tengo que hacer el tratamiento para compensar el asma, tengo que combinar los inhaladores, tratar de que mi paciente no haya tenido crisis en el último mes para poder dar un tratamiento de mantenimiento. Generalmente sí combino los inhaladores orales con el corticoide intranasal y sobre todo sí me ayudo del antileucotrieno para controlar esa tos que yo antes les dije. Cuando mi paciente con alergias está con sus síntomas más predisponentes en vías respiratorias inferiores, generalmente el antileucotrieno va muy bien. Es ese paciente que me está tosiendo durante las noches, que se está despertando con una tos cianotizante, que se está riendo y está tosiendo, que no puede realizar actividad física por estar tosiendo. En este paciente me acompaño o sumo un inhalador por vía oral y un antileucotrieno. ¿Cuál es el miedo de los antileucotrienos? Es que sí se han reportado casos que hay cierta depresión y psicosis reportados en niños por el tiempo de consumo de los antileucotrienos y ese es un poco el recelo a cuánto tiempo lo tengo que usar. Generalmente la recomendación son de 15 a 30 días, evaluar los síntomas del paciente y puedo hacer hasta 3 meses seguidos del antileucotrieno sin ningún problema. Ese es más o menos el rango de seguridad que me da. Nos consultan, aprovechando la misma pregunta, respecto a diferencias entre los diferentes, perdón la redundancia, antileucotrienos, dado que, bueno, tengo entendido que acá en Ecuador, pues, y a nivel mundial es más utilizado el Montelukast. Sin embargo, nos consulta una colega si hay alguna diferencia significativa entre Pranlukast, Zafirlukast o Montelukast. No hay diferencias significativas. Nosotros acá en Montelukast tenemos 3 presentaciones, 4 miligramos, 5 miligramos y 10 miligramos para adultos. En los niños va bien con 4 miligramos hasta los 6 años, cambiamos a 5 miligramos a partir de esta edad. No hay una diferencia, lo mismo que pasaba con los inhaladores, con los corticoides intranasales. No hay diferencia entre mometasona, entre fluticasona, no hay una diferencia significativa que me diga, este es mejor. ¿Cuál es la diferencia que me va a marcar? Que puede haber muchos pacientes que no lo toleren. Que si yo decido utilizar fluticasona, mi paciente me dice, me está ardiendo mucho el spray, no me pongo porque me empeora las molestias, comienzo a lagrimar y es como una pauta que me da para poder cambiar de molécula. Pero en general que una sea mejor que la otra, no. Muchísimas gracias, doctora Carla.
También tengo otra pregunta acerca de la calidad de vida de los pacientes con rinitis alérgica. Porque en los últimos estudios se ve relacionado también a enfermedades mentales como la depresión, ansiedad. Entonces, nos preguntaban acerca de cómo sería el tratamiento de estos pacientes. No solo tratar los síntomas de la rinitis, sino qué más se podría hacer. El doctor Alex Reyes fue el que nos facilitó esta pregunta. Muchísimas gracias. Es justo por esto, porque se pone tan énfasis ahora en el diagnóstico de rinitis, porque no es simplemente el paciente que tiene rinitis alérgica, porque ha llevado a tal nivel de depresión, de ansiedad, de problemas en el trabajo, de faltas en el trabajo, que ha llevado a que, como les mencioné antes, el Estado como generador de recursos y los seguros en otros países como generador de recursos sean los que le comiencen a poner más atención porque algo está pasando con estos pacientes. Yo lo que les recomiendo es dividir en estos dos grandes grupos. Es el paciente que puedo hacer el manejo convencional, es el paciente que necesito ayudarme de una prueba alérgica, es el paciente que tengo que enviar a inmunoterapia, y de estos pacientes, obviamente, si es que el paciente no me está descansando, no me está durmiendo, no está teniendo un sueño reparador, es el paciente que al siguiente día tiene cambios de humor, es el paciente que puede estarme haciendo apneas de sueño durante las noches, es el paciente que me puede estar haciendo crisis de ansiedad durante el día, y esto nos lleva a una cadena de síntomas que se van uniendo, que se van atando entre sí. Y es por eso que hay que hacer un manejo en conjunto, que el pediatra se apoye del otorrino, que el otorrino se pueda apoyar del pediatra, que el otorrino se pueda apoyar del médico familiar o del médico internista, quien es el que en realidad está viendo al paciente como un todo. Y justamente respecto a esto que nos está comentando, doctora, una de nuestras colegas a través de la plataforma nos está comentando que respecto a un caso de un paciente de 2 años de edad, y que se lo ha catalogado a este paciente con rinitis moderada. Sin embargo, es un paciente que tiene hipertrofia adenoidea y entonces afecta evidentemente su calidad de sueño, y nos consulta si en este paciente por la edad ya podría considerarse la cirugía o qué opciones podría tener antes de considerar un procedimiento quirúrgico. Si el paciente de 2 años de edad está haciendo apneas de sueño, por la hipertrofia de las adenoides o por las hipertrofias de los cornetes, hay que considerar cualquier tipo de tratamiento para evitar que el paciente tenga apneas de sueño, por lo que las apneas me pueden llevar. ¿Cuál es el problema de las adenoides? Que a los 2 años todavía no han terminado de crecer, y si es que un paciente a los 2 años se somete a una adenoidectomía, puede que a los 4, 5, 6, 8 años tenga nuevamente adenoides. Y eso hay que hacerle saber al paciente. Al hacer un retiro de adenoides a esa edad, posiblemente en una edad mayor vuelva a tener adenoides. No es como el paciente de los 8, 9, 10 años, que yo sé que a partir de los 10 años las adenoides van a dejar de crecer hasta desaparecer, y a este paciente sí le puedo dar la seguridad de que un tratamiento quirúrgico va a ser definitivo. Al paciente menor no, pero definitivamente si el paciente está llevándole su molestia a apneas de sueño, hay que hacer cualquier tipo de manejo para evitar las apneas. Muchas gracias, doctora Guevara. Aprovechando justamente también esa pregunta, la doctora Joana Bautista nos pregunta si pues habría una ayuda cambiando el clima al que está sometido este paciente. Digamos, los padres deciden mudarse para buscar un mejor clima que le favorezca a desinflamar las adenoides. ¿Hay alguno? Sí. Me faltó ese detalle, vive en clima frío el paciente. Sí. Les comentaba un poco que nuestra nariz generalmente funciona a una humedad que supere el 70%. En la sierra no logramos este tipo de humedad, y peor aún con esta altura que nosotros estamos acostumbrados en la sierra. Por lo tanto, en pacientes aún con no alergia, mi nariz no funciona al 100% porque no está en una humedad adecuada. Eso es lo que pasa con los pacientes cuando viajan a la costa. Su nariz o sus síntomas mejoran automáticamente porque han logrado una humedad que sobrepasa el 70%, y por lo tanto esa es la humedad en la que mi nariz funciona.
Entonces, en el clima más húmedo, en el clima más cálido, mis síntomas alérgicos van a mejorar, a excepción del paciente que se vaya a un clima cálido húmedo donde haya mucha cantidad de hongos en el ambiente y sea alérgico a los hongos, que es el paciente que en vez de mejorar va a empeorar. Ahora entendemos por qué Vanessa y yo, siendo alérgicas, empeoramos nuestros síntomas viniendo ahora al frío, a la altura. Pero ahora todo tiene sentido. Así es. Otra pregunta, doctora Carla. Nos preguntan también acerca de las piscinas, de los baños, si este es un factor que favorece a que los niños desarrollen alergias. Que el hecho de que el paciente vaya a una piscina le haga más predisponente a desarrollar alergias, no va a llevar a que el paciente desarrolle una alergia. ¿Cuál es el problema con el contacto con la piscina? Es la calidad de agua o la cantidad de cloro que están usando en la piscina. Es básicamente, se transforma de una rinitis alérgica a una rinitis química, produce una quemadura dentro de la mucosa nasal, por eso el paciente empeora, y además le hace más predisponente a poder generar una sinusitis por el cambio en la calidad de mucosa que está teniendo. Al cambiar la calidad de mucosa, hay un cambio en el barrido mucociliar, el moco se hace más espeso, el barrido se vuelve más lento, por lo tanto la acumulación de moco en los senos genera o le predispone a desarrollar una sinusitis. Pero que le haga más predisponente a ser alérgico, no. Listo, muchísimas gracias. Doctora Guevara, considerando que el paciente rinítico frecuentemente tiene asociado síntomas de lagrimeo, ¿verdad?, de rinoconjuntivitis, en este paciente muchas veces los antihistamínicos orales no son suficientes o tratar los síntomas locales. Nos consulta el doctor Ramiro Silva respecto a una paciente incluso de 94 años que tiene permanente y abundante lagrimeo bilateral asociado a rinitis. Como le comentaba, yo también soy rinítica y uno de los síntomas que más molesta en este caso es el picor, el prurito ocular y el lagrimeo. ¿Qué opciones tendría este paciente, dado la edad también, y en general los pacientes que tienen asociado rinoconjuntivitis? En el paciente con molestias oculares asociadas, siempre yo trato de apoyarme de un médico oftalmólogo. Está siempre basado en controlar las mismas vías, sin embargo, el paciente puede llegar a causar un daño en su córnea por el movimiento que realiza el paciente de estarse rascando a cada rato. Generalmente, cuando el paciente tiene una permeabilidad nasal, acordémonos que nuestras lágrimas desembocan en nuestra cavidad nasal y al haber una mayor apertura nasal, una mejor permeabilidad, los síntomas oculares también mejoran. Entonces hago el seguimiento a los 15 días o al mes del paciente, cuánto ha mejorado las molestias, sobre todo cuando es un lagrimeo, y dependiendo de esto decido si necesito apoyarme con otro colega especialista o no. El problema en los pacientes adultos mayores no solamente es que va asociado a la rinitis alérgica con las molestias oculares, el problema es de la atrofia de las glándulas y del cierre del conducto que va a desembocar estas glándulas. Cuando este está cerrado, comienza a producir una estenosis en el paciente con adulto mayor y generalmente produce una mayor cantidad no mayor cantidad de lágrimas, sino un lagrimeo por un cierre del conducto lagrimal, y que no está mediado por una respuesta alérgica, y es el que hay que saber separarlo o identificarlo. Perfecto, muchísimas gracias, doctora Guevara. Sí, doctora, le tengo otra preguntita. Es acerca de a partir de qué edad usted aconseja que se puede iniciar una inmunoterapia. Esta pregunta la realizó la doctora Lalama. Ok, en los pacientes la prueba alérgica está indicada a partir de los 2 años, que sé que mi paciente ya ha logrado una inmunidad madura en el paciente. Hay cierto tipo de pruebas alérgicas para este grupo de pacientes. El grupo de pacientes que les pasamos al prick test convencional en su bracito es de los pacientes a partir de los 6 años, que cuando el paciente ya le puede explicar qué es lo que le voy a hacer, dónde le voy a hacer, cómo le voy a hacer, y ya logro tener una colaboración del paciente.
En menor edad se hace con un parche que se le coloca en la espalda, se le manda al paciente a casa con un parche colocado. Después de cierto tiempo se retira el parche y se mide o se identifica cuál es la respuesta que tuvo el paciente al parche. La indicación de inmunoterapia es más seguro en pacientes a partir de los 2 a los 5 años hacer inmunoterapia oral, porque tiene muchos menos efectos adversos que la inmunoterapia cutánea. Acá no, bueno, tenemos, ¿cuál es el problema de la inmunoterapia oral? Que hay diferentes para cada alergeno. Y para la que tenemos disponible es para ácaros, esa es la que tenemos disponible por oral. Pero generalmente a partir de los 2 años puede empezar. Muchísimas gracias, doctora Guevara. Y una última pregunta que quisiera para cerrar esta ronda es que, bueno, como estábamos hablando más allá del, el manejo convencional, leía un artículo reciente respecto a la asociación entre rinitis y el déficit de vitamina D. Tal vez usted en su práctica diaria o tiene esa aproximación terapéutica también con suplementación de vitamina D, tal vez, doctora. No. ¿Cuál es el paciente? Acuérdate que en el diagnóstico diferencial tuvimos una rinitis por déficit inmunológico. Este es el paciente en el que no solamente me hace rinitis alérgica, sino me hace otitis externas a repetición, el paciente que no me ha mejorado, el paciente que tiene algún otro tipo de afectación a la piel, el paciente que ya utilizó varios ciclos de medicación y no hay ninguna mejoría, es el paciente en el que tengo que pensar que no solo se trata de esto. Generalmente no aplico, no indico vitamina D para mis pacientes con alergia, no hay ninguna indicación para hacerlo, a menos de que el paciente tenga algún otro tipo de diagnóstico asociado. Muchísimas gracias, doctora Guevara. Bueno, reciba un caluroso aplauso de todos nuestros colegas presentes y también, bueno, nuestros colegas que nos están acompañando en plataforma. También han escrito muchísimo felicitándola y agradeciendo por compartir con nosotros su experiencia. Antes, doctora, de poder hacer pues el agradecimiento y la despedida de esta ponencia, me gustaría ahora invitar a nuestros colegas también que están en plataforma y bueno, aquí también para que nuestros colegas presentes puedan ver quiénes nos han estado acompañando hasta este momento. Entonces, invitamos a todos nuestros colegas en Zoom que activen su cámara, se animen y así también pues puedan saludar a nuestros colegas ibarreños que se han dado cita en esta noche. Ya vemos a algunos colegas, bueno, acá todavía no lo vemos, yo ya lo estoy viendo acá, doctora. Están ahí los colegas saludando, encendiendo sus cámaras, ya lo vemos acá. Y también sí, por favor, hacen un paneo de todo nuestro evento. Acá tenemos casa llena, me dijeron por mensaje. Y bueno, qué alegría también, hemos tenido más de 200 colegas a través de la plataforma, así que hemos superado, creo, los 300 participantes en esta noche. Además, a través de nuestro canal en YouTube también, la comunidad la ha estado siguiendo, doctora Guevara. Qué gusto poder compartir, poder responder a tantas inquietudes, a tantas preguntas. Cuando en general se dan muchas inquietudes es porque hay un interés sobre el tema que se está tratando y ojalá pueda haber hecho un poco de aporte para ustedes y para su actividad diaria y para los pacientes sobre todo. Muchísimas gracias, doctora Guevara. Otro aplauso para la doctora Carlita. Bien, de esta forma cerramos nuestra ronda de preguntas y agradecemos también pues a todos quienes nos han acompañado. Vamos a ir a un breve corte, invitamos a nuestros colegas que están en plataforma que se mantengan todavía con nosotros y ya volvemos. Así es.
Ahora sí, quiero recordarles pues a todos nuestros colegas y compañeros que no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Pueden encontrarnos como @acromaxecuador en Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, y no se olviden también de suscribirse a nuestro canal de YouTube, donde podrán poner like y compartir a nuestros videos para que más colegas puedan acceder a esta plataforma y a estos conocimientos. También en nuestra segunda red social de Instagram, @viveacromax, donde subimos videos y posts informativos, que les serán de mucha utilidad. Y no se olviden también que ponemos a su disposición nuestra línea directa en WhatsApp Business al 09 68 18 10 26. No se olviden. Bien, antes de cerrar nuestra transmisión en vivo en nuestro canal de YouTube, quiero ahora invitar a que nos acompañe uno de nuestros representantes del Departamento de Marketing, nuestro gerente de producto, Agustín Russo. Agustín, si estás por aquí, por favor. Bueno, mientras Agustín se va acercando, quiero también recordarles que tenemos este espacio todos los miércoles y que por supuesto pues el siguiente miércoles a las 7 de la noche estaremos abordando un tema ginecológico. Así que por favor pues muy pendientes al respecto. Bien, ya tenemos a Agustín ahora presente aquí, a quien también lo recibimos con mucho cariño. Un fuerte aplauso también, quien va a dirigir unas palabras para todos. Por favor, muchísimas gracias. Bueno, muy buenas noches, estimadas doctoras, estimados doctores. La verdad que es muy grato compartir con ustedes esta velada. Muchísimas gracias de todo corazón. Para mí la verdad me llena el corazón, ya que yo soy de Ibarra. Ibarreño. Y estar aquí es muy lindo para mí. Quisiera esta noche hacer un brindis por todos nosotros, por todos quienes conformamos esta gran familia Acromax, a todos nuestros médicos también que a través de las redes sociales, de nuestras plataformas digitales están conectados. Les pido pues que alcemos esta copa, brindemos por la salud de nuestros pacientes, nuestra salud, la salud de nuestra familia, por el amor en la casa y porque todos somos bendecidos de estar acá. Salud y muchísimas gracias. Salud. 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 Salud, Agus. Gracias. Salud, Vane. Y salud también con nuestros colegas que están en plataforma, que nos acompañan de forma virtual también. Muchísimas gracias. Muy bien. Bueno, de esta manera cerramos nuestra transmisión. Muchas gracias, Agustín. Sigamos disfrutando acá en familia. Entonces, damos por terminada nuestra transmisión en vivo en nuestro canal de YouTube. Recordándoles, Vanessa, que no se pueden perder el siguiente miércoles nuestro espacio habitual, Tu Salud Nos Mueve. Hasta la próxima, que Dios nos bendiga a todos. Con nuestros colegas nos quedamos en plataforma. Gracias.